En el nombre de Cristo Jesús dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Puede tomar su lugar, hermanos. Nuestro Señor es tan bueno, hermanos, que todos los días nos da palabra, nos alimenta de una o de otra manera. El Señor ya viene, como lo hemos estado cantando, y pronto va a volver, hermanos, por nosotros. Necesitamos estar listos para Él. No para un hermano, no para una hermana, sino para nuestro Señor, quien nos salvó. Y para ello, hermanos, necesitamos prepararnos. ¿Cómo? Pues sirviéndole, ¿verdad? Primeramente. Gracias a Dios ha pasado la escuelita. Aún no pasa la de Juárez, pero ya pronto vamos a descansar. Amén. No podemos descansar, hermanos. El trabajo de nuestro Señor es constante. No debemos de descansar, porque si descansamos es porque andamos mal o estamos pecando. Nosotros somos una iglesia militante, necesitamos seguir a nuestro Señor, servirle constantemente y no buscar el no hacer nada. Porque cuando no hacemos nada es cuando pecamos. Mientras estemos aquí en este mundo, ya como cristianos no vamos a poder descansar. Ya como hijos de Dios no podemos descansar. Todos los días Dios nos da palabra en oración, en las mañanas, durante el día para poder compartirlo con cada uno de los compañeros o personas que conocemos. Así que la ociosidad no debe de existir en nuestro mundo cristiano, en nuestra vida cristiana hoy en día, ni en la pasada, ni mucho menos en la futura. Cuando pasamos por esa ociosidad, porque hay momentos en los cuales usted o yo podemos pasar, somos el blanco del enemigo. Somos el blanco de Satanás. ¿Por qué? Porque es cuando más dardos vienen a nuestra mente o más tentaciones hay. Vamos a estar viendo a un rey, a un varón que el Señor lo llama conforme a su corazón, que es David. Pero eso no significa que él nunca pecó. Eso no significa que no había pecado en él, sino que pecó y se arrepintió. David, hermano, siendo un rey, tenía cosas que hacer, tenía roles que hacer, que cumplir como rey. Y en una ocasión no pudo, o no quiso más bien, estar en la batalla. Yo sé que cada uno de nosotros le hemos leído, pero en esa ocasión que estuvo de ocioso, no fue a pelear por su pueblo, no fue a hacer acto de presencia con sus siervos, con su ejército, y se estuvo en su casa, en su mansión, en su reino. Mas nos dice la palabra del Señor ahí en 2 de Samuel 11:1, si gusta ir conmigo. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabá, mas David se quedó en Jerusalén. De todos modos, ganaron o están en la batalla, pero aquí lo importante es que el rey David no estaba ahí.
se quedó muy a gusto en casa. No sé cómo podría estar a gusto si su ejército, si todo su pueblo, digamos, estaba en batalla, estaba peleando, pero dice la palabra del Señor, ahí en Samuel, 2 Samuel 11:2, y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. El mismo texto nos lo dice, hermanos, dice que se levantó a la hora de la tarde. Que exacta la hora no la sabemos, pero sabemos que es después de las 12. O sea que él estaba muy tranquilo, sin preocupación, descansando mientras su ejército estaba en el batallón. También dice que se estaba paseando en el terrado y que miró a una mujer que se estaba bañando y se detuvo. Se detuvo el tiempo suficiente como para verla preciosa o hermosa. En su tiempo de ociosidad, despreocupado y relajado, se estuvo paseando. Preguntó por ella, que quién era, y la mandó llamar. Nos damos cuenta que él no siguió caminando. Se quedó viendo a la mujer, viendo a esa mujer llamada Betsabé, y la miró, la deseó y la tomó. Mas David, con su conciencia adormecida, no se arrepintió de lo que había hecho, y las consecuencias iban a llegar. No tomó, ni siquiera pensó en lo que iba a hacer. Simplemente miró, deseó y la tomó. Vemos que ni siquiera pensó en las consecuencias, ni siquiera pensó en lo que estaba haciendo. Vemos cómo hizo todos los cambios, cómo la mandó llamar, cómo la tomó. Y después de rato, se nos dice ahí en 2 Samuel 11:5, que se dio cuenta David. Dice, y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. Para que una mujer se dé cuenta de que está embarazada, pues tiene que pasar tiempo. Y todo ese tiempo, hermanos, David seguía tranquilo. No sentía culpa, no sentía que había pecado, a lo mejor, porque no dice la palabra del Señor que se arrepintió aún, o que le haya pedido perdón a Dios antes de saber de que estaba Betsabé embarazada. Mas David luego imaginó un plan para poder encubrir su pecado. Sabemos lo que hizo. Mandó llamar al esposo de Betsabé para que pudiera estar con su esposa. Y el esposo sí volvió, pero él no estaba de ocioso, hermanos. Él sí no estaba a gusto estando en el reino y sus compañeros en batalla. Vemos cómo David quiso de una y otra manera hacer lo que fuera a su casa, que se quedara con su esposa para poder encubrir ese pecado. Mas no pasó y se vio obligado a cometer otro pecado, que fue el mandarlo matar, el quitarle compañeros para que pudieran atacarlo a él y así él terminar con ese pecado que había cometido.
para que no hubiera problemas. Mas vemos también que la mujer, en vez de aclararlo, en vez de querer resolverlo, se lo comentó a David. ¿Para qué? Pues para que él hiciera algo, él se moviera. Mas ella no hizo nada tampoco. Vemos todo el transcurso de esa historia, cómo, cómo Urias fue el que llevó esa carta de su muerte, digamos, cómo, cómo pasó todas las cosas, cómo hizo que también su ejército pecara contra Dios. ¿Por qué? Porque fueron cómplices de él. Al momento de estarle diciendo, hablando de esa carta, que lo dejaran desprotegido, pues estuvo mal. Pero David aún no se arrepentía. David aún quería seguir encubriendo su pecado, tal y como cada uno de nosotros lo hacemos muchas veces. Pero lo maravilloso y lo hermoso es cuando Dios actúa y cuando Dios te revela que estás mal y que estás en pecado. ¿Por qué? Porque envió a Natán, el profeta Natán, para poder encarar a David. Sabemos la historia de lo que le relató, lo que pasó, cómo se puso David. Dice su palabra que se molestó en gran manera y dijo que merecía la muerte. Mas cuando Natán le dijo que era él se arrepintió, volvió en sí, se acordó que pecó contra Dios y lo podemos ver en el Salmo 151, 151, en el 51, hermanos. ¿Se puede poner nuestra hermana? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos que David se arrepintió, hermanos. Vemos que ya no pasó por alto lo que había hecho. El Señor lo redarguyó, tal y como lo hace con cada uno de nosotros. Y dice también en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido. Crea en mí, oh Dios, en el 10, corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salud. Vemos cómo David estaba arrepentido de lo que había hecho. Y a eso es a lo que se refiere un corazón conforme al de Dios. El arrepentimiento que tuvo David de su pecado. Vemos que Natán también le dijo que su hijo iba a morir, que ese hijo que estaba esperando iba a ser muerto y que el cuchillo no se iba a apartar de su casa. Vemos que David no murió, el Señor lo perdonó, pero sí tuvo consecuencias. Murió su hijo y no se quedó ahí. También tuvo que pasar por la violación de su hija por medio de su hijo y también por la muerte de ese hijo por el otro hijo y también persecución que tuvo por su hijo, el que mató al otro hijo. Pero vemos que también él murió y vemos cómo lo que tuvo que haber pasado David por todo ese pecado que quiso encubrir delante del Señor.
porque delante del Señor, hermano, no podemos encubrir nada. Y vemos que todo pecado tiene su consecuencia, que es la muerte. Dice su palabra que la paga del pecado es la muerte. Por Cristo, hermanos, ya no morimos nosotros. Él pagó nuestra deuda. Él pagó por nuestra salvación. Pero las consecuencias de cada uno de nosotros no nos las quita. Esas se nos quedan así como se le quedó al rey David. Y lo peor de todo, hermanos, es que esas consecuencias no nada más son para nosotros. No es nada más para la persona que peca, sino también para sus familiares o las personas que lo rodean. Es por eso que debemos de tomar muy en cuenta cuando estemos de ociosos y querer pecar, que no nada más nosotros vamos a tener una consecuencia, sino también todo aquel que nos acompaña. Todos como hijos de Dios tenemos tentaciones diferentes, pero tenemos tentaciones y no somos inmunes a ellas. Y sabemos ahí en Santiago 1:13 que Dios no es quien nos tienta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos. Ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y a la concupiscencia después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Satanás no puede hacer lo que usted peque. No lo puede forzar a que usted peque, hermano. Ni a que yo peque, ni que ninguno de nosotros pequemos. Pero sí nos tienta constantemente. Y sobre todo porque Él sabe en qué área de su vida usted es más débil. Y es ahí cuando más dardos va a estar recibiendo de parte de Él. Pero estemos tranquilos y refugiémonos en el Señor, porque Él es el que nos da la fortaleza y nos ayuda a no pecar. Vemos que anda como león rugiente a quien devorar. Sabemos y conocemos su táctica, que ya es antigua. Vemos que siempre la usa. Podemos notar que en cada hermano, en cada hijo de Dios, siempre quiere hacer lo mismo. Podemos ver en el jardín del Edén, en Génesis 3:6, esa táctica que usó, la sigue usando hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que Eva vio, que Eva codició y después tomó. También Josué 7:20-21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Vio. Y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Volvemos a ver el que vieron, codiciaron y tomaron. Y volvemos a ver las consecuencias que tuvo ese pecado, consecuencias que alcanzaron a toda su familia. ¿Por qué? Porque al ser descubierto,
A él y a toda su familia los apedrearon. Y no solo eso, también los quemaron. Nosotros somos tentados de la misma manera, de nuestros propios deseos. Los hombres con mujeres, las mujeres con los hombres, en riquezas, en materialismo y en tantas otras cosas. Y todos somos tentados. Y no solamente el ser tentado quiere decir que es sobre el adulterio, sino en otras muchas cosas, como el murmurar, sentirnos superiores que otras personas, tomar venganza, gritar, mirar con altivez, guardar rencor, robar, no someternos a las autoridades, ya sea a su esposo en la casa, ya sea en la iglesia o simplemente en la ciudad allá afuera, en tránsito, con los policías. El no orar, levantarnos en la mañana y no orar, el engañar para poder obtener algo a cambio. Todo eso, hermanos, también los cristianos son tentados, no solo las personas de allá afuera, que ellas ni siquiera se dan cuenta que es una tentación. Pero la tentación no es pecado. Si usted es tentado por alguna cosa, no es pecado. El pecado es si usted lo hace. Si usted cede a esa tentación. Pero esa tentación debería de ser algo para glorificar a nuestro Dios, para exaltarlo a Él, para que vean la santidad y la obediencia y el amor. Y sobre todo, al no cumplir con esa tentación, al caer en esa tentación, solamente nos muestra que no tenemos dominio propio. Solamente nos muestra que estamos débiles, que no confiamos en el Señor. Y siempre salimos con lo mismo de que, bueno, el Señor ya la vio, nos la puso en el camino, nos la quitó. Pues uno es débil, la carne es débil y uno cae. Pero no es así. El Señor las permite para que usted crezca, para que usted exalte al Señor. También la permite para que usted vea que está sirviendo al Dios verdadero. Vemos que David no se apartó de ahí cuando estaba viendo a esa mujer. El tiempo suficiente como para verla hermosa, no quitó su mirada, no se volteó y siguió caminando. Quiso estarla viendo, así como nosotros a veces queremos estar viendo, o a veces queremos estar codiciando, o a veces queremos mentir un poco para obtener algo a cambio. Pero si hay personas, si hay hermanos, y a veces nosotros mismos hemos vencido esas tentaciones. También en la Biblia se nos da un gran ejemplo, que es José el soñador. Cuando la esposa de Potifar lo estaba acosando, lo estaba siguiendo, dice la palabra del Señor que él salió corriendo. Humanamente y para un varón pues es algo vergonzoso, pero delante de nuestro Señor es algo muy, muy grande, porque está obedeciendo a su Señor, a su Creador, y sobre todo quiere estar limpio para Él. Pero también está el otro lado, hermanos, en cómo la esposa lo acosaba a él. O sea, no nada más es el varón, sino que también la dama, la mujer, la varona, también tiene sus tentaciones. Siempre que vemos esto de tentación, de adulterio, de todo ello,
Siempre nos vamos del lado del varón porque es el que más cae, el que más afecta, el que más destruye, pero la mujer también tiene su parte. La mujer también tiene tentaciones. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, cuando esté hablando con un hermano, esté hablando con una hermana. Necesitamos ser prudentes, tanto uno como el otro, y es mejor correr. Bueno, aquí yo creo que caminar es suficiente, pero es necesario que nos apartemos, que no demos entrada al enemigo. Así sea una sonrisita, así sea un saludo medio raro, es mejor correr. No le dé cabida al enemigo, no deje que esa flecha lo tumbe. Pero nuestro ejemplo maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor, hermanos, sabemos que Él nació muy diferente a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo le hizo sombra cuando Él estaba en el vientre de María, y Él no nació con esa pecaminosidad como nosotros lo hicimos. Mas dice su palabra que Él fue tentado en todo. Pero Él salió victorioso, hermanos, sufriendo nuestras tentaciones para mostrar su santidad y para también compadecerse de nosotros, como decimos, como acabamos de leerlo, y también para dejarnos un modelo para vencer las tentaciones. Vemos que nuestro Señor Jesucristo venció cada una de esas tentaciones con la palabra de Dios, con la misma palabra. También Él oró para no entrar en tentación, así como nosotros debemos de estar orando. Nuestra oración nos debe de fortalecer, de preparar para cualquier tentación que venga, o que esté pasando, o que vaya a venir. Nuestra oración debe de estar constantemente en nuestras vidas porque es la que nos ayuda a vencer, nos ayuda a estar preparados, a tener comunión con nuestro Señor y a estar apercibidos de que esa tentación la podamos pasar aprobados. También, hermanos, el ayuno. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, Él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y vemos que fue cuando fue tentado por el enemigo, por Satanás. Mas, ¿qué vemos? Que el ayuno fortalece el espíritu y debilita la carne. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos estado viendo, lo hemos experimentado. Hemos visto que lo que usted alimente más es como va a actuar. También, hermanos, el memorizar su palabra. Dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra, la espada, hermanos, se usaba para protegerse y para atacar. Nosotros debemos de usar la espada de nuestro Señor, su palabra, para apagar esos dardos del enemigo. Cualquier dardo que venga a su vida,
Así como nuestro Señor Jesucristo usó la palabra, así debemos de nosotros usarla. Para poder apagar esos dardos, para poder apagar eso malo que le quieran hacer. O simplemente el apagar toda murmuración que haya de nuestro Señor o de usted mismo. Dice en 2 Corintios 10:5: destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos deben de ser como los de nuestro Señor Jesucristo y simplemente hacer su voluntad. Así como nuestro Señor Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer su propia voluntad, hermanos, sino Él tenía un plan, un compromiso, y Él simplemente vino y lo cumplió al pie de la letra, como lo veíamos. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. El Señor nos dice en su palabra que cualquier tentación que usted tenga, Él va a dar la salida. Como le decía ahorita, nosotros no, humanamente no esperamos ver esa salida. Siempre buscamos el querer caer a ella. ¿Por qué? Porque como le decía ahorita, el Señor la conoce, sabía que iba a venir a mi vida y pues, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Quién soy yo para dejarla ir? Pero nuestro Señor nos recuerda que juntamente con cualquier tentación que usted tenga, Él nos va a dar la salida, nos va a dar esa puerta de escape. Así que siempre que usted o yo somos tentados, Él nos da la oportunidad de salir triunfantes. Lo que pasa es que no clamamos a nuestro Señor en ese momento. Si David se hubiera puesto a orar a su Señor, a su Dios, a Jehová de los ejércitos, no hubiera pecado. Pero ni siquiera hubiera estado en su casa, si no hubiera estado peleando junto con su ejército, hubiera estado al frente como debería de estar. Pero no hacemos la voluntad de nuestro Señor, no clamamos a Él. Ya hemos visto que toda tentación, el caer en tentación es pecado y que trae consecuencias. Pero no podemos perder esa salvación que nos dio nuestro Señor. Pero sí vamos a estar sufriendo consecuencias muy dolorosas. Nuestro Señor nos ha dado las armas, hermanos, para poder pelear contra esas tentaciones. Que simplemente es no hacerlo, simplemente es mirar a nuestro Señor y dejar de estar mirando lo que está mirando. Nos da las armas para vencer toda tentación y su ejemplo perfecto. Nos perdonó y Él es grande en misericordia. Lo que pasa es de que somos tan lentos para poder ir a Él y decirle que pecamos. Que Él lo conoce, Él lo sabe y Él sabe que usted iba a caer. Pero nosotros somos los que necesitamos de Él. Y somos tan lentos para poder caer de rodillas y ir a nuestro Señor a pedirle perdón. Fíjese cuánto duró David hasta que se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada.
Entonces actuó de mala manera, y entonces cuando ya vino el profeta y le dijo que estaba mal, fue cuando se arrepintió. ¿Y cuánto tiempo pasó? No sé con exactitud, pero mínimo un mes sí tuvo. Si hemos pecado con nuestro Señor, necesitamos acercarnos a Cristo, creyendo que en su sacrificio, y confesarle cada uno de nuestros pecados. Y sobre todo tratar de remediar ese pecado que usted hizo, tratar de corregirlo, como si usted mintió, robó, regresar lo que tomó que no era suyo, decir la verdad cuando usted dijo una mentira o cosas así. Y recordar que cuando usted peca o cuando yo peco, tomar esa consecuencia como justa de parte de nuestro Señor. Y así poder avanzar, seguir, y para la próxima vez tenerla en nuestra mente para no pecar. Es mejor no pecar, y así como Job, hacer un pacto con sus ojos, pero no solamente con sus ojos, sino con todo su cuerpo. Dijo un comentarista que los ojos no solo son una ventana al alma, sino la entrada a muchos pecados. Vimos el crecimiento del pecado, una sola mirada llevó a la concupiscencia, y la concupiscencia al adulterio, el adulterio a la mentira, y la mentira al asesinato de un soldado valiente. La realidad es que una conciencia que se endurece por el pecado es algo muy peligroso. Si nuestros ojos se desvían, también nuestro corazón se va a desviar. Por ello hagamos pacto, no solo con nuestros ojos, sino con todo nuestro cuerpo. Un pacto con el Señor para guardarnos en pureza, ya que como hijos buscamos agradarle más cada día. Y sobre todo, hermanos, porque ya estamos viendo que Cristo ya viene, que muy pronto vamos a estar en su presencia. Así que necesitamos buscar esa pureza. Necesitamos estar a cuentas con nuestro Señor, porque las cosas no sabemos cómo se van a poner, pero sí vamos a saber y estamos conscientes de que nuestro Señor siempre va a estar con nosotros. Sea tentación, sea lucha, prueba, el Señor le va a dar la salida, y sobre todo el Señor va a estar con usted y va a estar conmigo. Tenemos esa esperanza de que Él viene pronto, y el que tiene esa esperanza se purifica. Si le ha fallado, póngase a cuentas con nuestro Señor, porque si yo he fallado también lo haré, y cada uno de nosotros debemos de hacerlo, no dejando que el enemigo nos quite este último tiempo que estamos en la tierra, que nos lo robe para no estar en paz con nuestro Señor, porque si usted es salvo, de todos modos se va a ir con Él, pero es mejor irnos con cuentas claras con nuestro Dios. Vamos a estar pasando la tarde, hermanos.